Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si tendremos un cameo de Omega o Quinlan Vos en el nuevo Tales of the Underworld de Asajj Ventress. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta. Si tienes un rango de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube también como miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás también entrar a nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón, como vemos en pantalla, del cual el número 1 está terminado y de la cual también los miembros tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números totales se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Luis García nos cuestiona: ¿habrá algún proyecto que se enfoque en la noche de las 1000 lágrimas mandaloriana? Y la verdad, siendo muy honesto, Masters, lo dudo muchísimo, porque lo que pasó en Mandalore ya lo hemos visto en distintas partes live action del Filoniverse, sobre todo y principalmente en ese flashback del libro de Boba con los TIE Bombers imperiales, viendo cómo volaban el domo de la ciudad mandaloriana de Sundari. Y además, claro, ya se nos ha narrado esa masacre que hizo el Imperio contra las legiones mandalorianas pos los sucesos de Rebels por haberse levantado en su planeta. Y esto ya se nos explicó con Filoni y Favreau en Mandalorian temporada 1, pero también en la tercera, en el libro de Boba o hasta en la serie de Ahsoka. Esto mediante diversos diálogos, ya que el Moff Gideon se jactó de eso sobre cómo las gunships imperiales barrieron con E-Webs a las legiones mandalorians, para así hacer que después la líder Bo-Katan se rendiera y le entregase a Gideon el sable oscuro como símbolo de esa derrota, como nos narró Chris en la temporada 3 de Mando. Y ni qué decir también que la propia Sabine Wren vivió en depresión también en Lothal, alejándose del entrenamiento Jedi con Ahsoka precisamente por la masacre de su pueblo y de toda su familia que conocimos en Rebels. Su madre Ursa, su hermano Tristan y su padre Alric Wren, que murieron porque ella precisamente causó ese levantamiento en Mandalore. Así que todo este contexto entre lo animado y live action, creo que hace poco probable que vayamos a repasar en el corto plazo la noche de las 1000 lágrimas mandaloriana. Si la volvemos a ver, Masters, creo que será en algo chiquito animado y ya. Esa sigue nuestra segunda pregunta tras el anuncio oficial de los cortos de Tales of the Underworld para el próximo 4 de mayo, día de Star Wars, y sabiendo que se había filtrado algo muy similar de Underworld con Asajj Ventress, varios de ustedes, Masters, como Félix Mendoza o Canon Yarrus, tienen la duda y nos preguntan si terminará habiendo otra serie completita de Darth Maul y Ventress como se había rumorado y reportó, o si habrá más versiones de Tales, o si este solo fue un teléfono descompuesto de lo que se filtró. Y ojo, Masters, esto es un tema súper interesante en el juego de las filtraciones. Y por un lado, Masters, Daniel RPK hace casi medio nos dijo que venía un Tales de los Sith y otro de los cazarrecompensas antes de que se estrenara el Tales of the Empire el año pasado, y este nuevo de las historias del inframundo con cazarrecompensas este año. Y si lo vemos así, básicamente esa predicción se cumplió, porque si recordamos el marketing de Empire, nos vendieron eso como historias ligadas a las emociones de los Sith, esto tal cual en su marketing. Como podemos ver, tal cual Underworld nos cuenta historias de cazarrecompensas, hasta tenemos el signo de los créditos en el póster. Pero también sabemos que justo una semana antes de este tráiler y del anuncio de esta nueva Underworld, se filtró en Reddit que viene una serie llamada Star Wars Underworld, pero se nos dijo que se trataría de una serie completa de 16 episodios y no cortos de Tales. Curiosamente, con la propia Asajj Ventress como protagonista, y también con el Jedi Quinlan Vos como villano, a Darth Maul manejando los mundos bajos criminales. Y esto hace algo de sentido por el contexto que vimos antes con estos personajes, sobre todo en Bad Batch 3 y en el final de Clone Wars con Maul en los mundos bajos. Cosas pues que han quedado inconclusas en la saga. Y ojo, el Tales a todo el mundo nos agarró por sorpresa por ser un especial anunciándolo justo un mes antes de su estreno y curiosamente 15 días antes de la Celebration de Japón. Pero justo ya sabemos por las fuentes oficiales que justo en el primer día de la Celebration, cuando también tengamos tráiler del Mandalorian, Lucasfilm tendrá todo un panel donde anunciará y nos dará un vistazo al futuro animado. Esto como lo confirmó el sitio oficial de la Celebration. Y eso es muy aparte, Masters, a lo que viene con Visions 3, que también tendrá su panel. Creo, Masters, que en ese panel de la Celebration podrán hablar más de este Tales of the Underworld y también decirnos si vienen otras temporadas de Tales cada año, como parece que esa es la intención de Lucasfilm, porque ya hay 2 años seguidos donde lo han hecho en el día de Star Wars. Y sobre todo creo genuinamente, Masters, que ahí se anunciará la siguiente serie animada completita, porque sabemos que el segundo semestre en el contenido de Disney Plus de Star Wars está muy solito, salvo por Visions 3. Y sí creo que hasta cierto punto pudo haber habido algo de teléfono descompuesto en el nombre de la serie de Underworld, una que ha sonado tanto últimamente.
Pero aquí está lo verdaderamente interesante en lo que dijo Nika Futterman, la voz de Zach Ventres, en el podcast Rule the Galaxy. Esto a comienzos del 2023, un mes antes del estreno de Bad Batch 3 y su aparición en esa serie. Porque citando palabra por palabra lo que ella dijo, señaló que su aparición del Bad Batch, que sabemos que fue de un episodio, era meramente un aperitivo y que faltaban el plato fuerte y el postre. Ojo, en esa importante declaración como adelanto, ella tal cual señaló 3 tiempos haciendo una referencia a comida con el regreso de Zach Ventres. Y especulando responsablemente y juntando todo lo que sabemos de filtraciones y declaraciones, creo que es muy claro que Ventres en Bad Batch fue la entrada o el aperitivo. Por eso vimos un nuevo rediseño y hasta una nueva nave que curiosamente no sale en Tales of the Underworld. Y a mí me parece, Masters, que los 3 cortos de Ventres de Underworld será el postre para saber cómo sobrevivió y lo que hace en el Imperio. Y creo que la serie completita con ella como protagonista puede ser precisamente el plato fuerte anunciado en la Celebration de Japón teniendo a Maul como villano. Creo que esto hace todo el sentido del mundo, Masters, juntado lo que hemos escuchado de múltiples insiders y fuentes el último año y medio de lo que viene en el futuro animado de Star Wars, porque hace falta una serie de varias temporadas y 16 episodios, sobre todo tras el final de Bad Batch. Como ya les decía, sabemos que algo se va a confirmar en la Celebration el primer día. Así que también creo que por esto ha habido tanto y tanto ruido las últimas semanas, Masters, en torno a Underworld y también con Ventres. Así que yo sigo creyendo y tengo mi veladora prendida en esa filtración de que llegue algo con a Zach Ventres como protagonista buena, una serie completita y con Darth Maul como el malo, como ya lo analizamos en una reciente filtración. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Skyby nos cuestiona ¿qué pasó con los partisanos de Saw Gerrera tras la guerra civil? Ojo, sabemos que los partisanos de Gerrera eran unos radicalistas apartados a la rebelión tradicional, o vimos ese enfrentamiento que tuvo el propio Saw y Mon Mothma en Rebels temporada 4. No obstante, el ataque a Jedha de una parte del reactor de la Estrella de la Muerte, como lo vimos en Rogue One, no solo acabó con Saw Gerrera, sino que prácticamente barrió con la mayoría de los partisanos de Saw que lo acompañaban en ese planeta, como es muy claro en la película, y entre ellos estaba el gemelo de la raza Tognath, Edrio Dos Tubos, que él fue visto también ahí en Rogue One o también en la serie de Rebels cuando cazaba a Kyvers Gerrera. Ahí junto con ellos muchos otros partisanos murieron, pero hubo algunos que no, y ellos fueron minoría, Masters. Curiosamente, entre los supervivientes estuvo el otro gemelo de Dos Tubos, o sea, su hermano Benthi, que él ya para los tiempos del inicio de la guerra civil seguiría siendo un guerrillero en lo que quedaba del planeta Jedha con su núcleo expuesto, quedando este mundo como un infierno volcánico tras el rayo de la estación imperial. El punto de esto, Masters, es que los cómics de Star Wars 2015 del canon nos mostraron post batalla de Yavin en el arco Cenizas de Jedha, que Luke Skywalker, Han y Leia Organa en el Halcón visitarían los restos del planeta buscando una nueva base tras Yavin 4, acompañados también por Chewbacca y los droides. Esto mientras investigaban qué más intentaba construir el Imperio con esos Kyber, guiño guiño la segunda Estrella de la Muerte. Pero justo en su visita a ese mundo se cruzarían con los partisanos sobrevivientes que intentaban básicamente mantener el sueño de Gerrera con vida, y Benthi Dos Tubos era su nuevo líder, siendo para nada amistoso con los héroes de la trilogía original, porque los tendría hasta amordazados. Pero él también sabía, Masters, que el Imperio seguía minando Kyvers de lo que quedaba del mundo de Jedha y también de alrededor de sus lunas. Pero al final de cuentas, en este conflicto, Benthi, Luke, Han, Leia y el resto se terminarían juntando para salvar lo que quedaba de Jedha, porque básicamente el Imperio Galáctico con los agentes presentes ahí estaban taladrando el núcleo, o sea, continuando lo que había dejado inconcluso Krennic, y se juntarían estos dos grupos pese a las formas muy distintas que pensaban de cómo liberar a la galaxia. Y todos juntos, en medio de un reparto de blasters, pondrían fin a lo que hacía el Imperio ahí minando Kyvers, escapando al final de cuentas en el Halcón Milenario, con un Benthi herido tras la batalla pero superviviente con alguno de sus partisanos. Y terminaría de cierta manera conectando con el resto de los rebeldes, y seguiría Benthi con un camino menos radical en la luna de Salovea. Esa, junto con sus partisanos, sería la última vez que se le vería con los rebeldes en plena guerra civil. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona si la película de Mandalorian es un éxito en taquilla. ¿Habrá temporada 2 de las series de Boba Fett o Skeleton Crew? Y ojo, es claro que mucho del Filoniverse se está pasando a las películas y que habrá de cierta manera cruce con algunas cosas que sí sean series y otras que sean películas. Como ya sabemos de manera oficial que Jon Favreau convirtió Mandalorian 4 en la película que ahora conocemos como Mandalorian y Grogu. O como ya sabemos de manera oficial que viene Ahsoka temporada 2 y aparte una película con el conflicto final de Filoni en la era de la Nueva República. Pero también sobre estas series del Filoniverse, Jon Watts y Chris Ford se mostraron muy abiertos durante la emisión de Skeleton Crew para hacer la temporada 2 de estas, y esto lo dijeron en muchas entrevistas. Y parece que ellos dos solo estaban esperando, digamos, la aprobación oficial. Incluso ellos señalaron que querían dar un salto en el tiempo si hacían la temporada 2 de Skeleton. O sea que creo que ahí la cosa aún está abierta.
Y curiosamente también hace unos meses surgió el rumor que Jon Favreau pretendía hacer el libro de Boba Fett 2 cuando Disney justamente le pidió que convirtiera a Mandalorian en la temporada 4. Esto pues en medio de la huelga de Hollywood de hace unos años. Y por eso esa temporada 4 ahora la conocemos como la peli de Mandalorian y Grogu, pero después de todo en la preproducción de Mandalorian 4 de inicios de 2023, sabemos que en California se construyó enterito un Slave One de Boba Fett, como está bien documentado por la gran fuente que es Making Star Wars. Así que de una forma u otra el plan de Filoni y Favreau era que Boba Fett regresara al universo neorrepublicano. Quizás por eso primero Favreau pretendía meterlo en la temporada 4 para así devolverle el favor mediante Boba Fett a Din Djarin, y no dudemos, Masters, que Lord Fett pueda salir en la película de Mando y Grogu para que sí después se haga una temporada 2 de Boba Fett. Pero siendo franco, Masters, creo que todo es muy líquido con los proyectos de Hollywood en Disney. Cosas que son series se pueden convertir a películas o incluso puede haber series que terminen canceladas. Pero es muy claro en el Filoniverse que seguirá habiendo pues un cruce entre series y películas, y lo más exitoso en rating dejará de ser serie para pasar a la pantalla grande para que le dé dinero al ratón, como justamente el Mandalorian ya dio el salto a la pantalla, y puede ser por ejemplo que la serie de Ahsoka también lo dé, porque es de las cosas más vistas en Disney Plus. No por nada se confirmó una película para Filoni donde seguramente Ahsoka será la protagonista. En este sentido hay que reconocer que no pasó lo mismo con el libro de Boba o Skeleton Crew, porque sobre todo esta última no tuvo tanto rating, y el libro de Boba tuvo recepciones digamos mixtas entre el fandom. Así que creo que con estas dos hay posibilidades digamos un tanto difíciles a que las continúe, y por eso creo que personajes centrales como Boba o Jordan Agud pueden salir en otras series o películas donde ellos no sean los protagonistas. Y quizás pues analizando todo este contexto más el rating de Disney Plus que conocemos muy bien gracias a la agencia Nielsen, la que más probabilidades tiene de tener una temporada 2 es el libro de Boba Fett. Es así que la pregunta final que titula el video el Master Darth Atrus nos cuestiona, en relación a la próxima serie de Tales of the Underworld, si tendremos un cameo de la Niña Omega o del amorcito de Ventress Quinlan Vos en esos cortos de Ahsoka. Y siendo mega franco, Masters, esa posibilidad por un lado con Omega la veo ultra difícil. Y no quiero desanimarlos, pero yo a la niña clon la doy totalmente descartada tras lo que vimos en la temporada final del Bad Batch. Y con Omega creo que efectivamente tras no seguir el entrenamiento 1 a 1 de maestro y aprendiz con Ventress, de ella decidir quedarse con su familia clon en Pabu, me parece que esto es una declaración de Filoni de que se la está guardando ya en su versión adulta para usarla después quizás en live action. Por eso el salto de tiempo que vimos en el epílogo de la serie del Bad Batch. Y esto me parece que sería la misma movida que aplicó Filoni con Ahsoka Tano tras Clone Wars, o con Ezra Bridger o Sabine Wren tras el final de Rebels, guardándose a estos personajes por años tras el final de sus series animadas para traerlos pues ahora en la era neorrepublicana en live action. Eso mismo creo que puede pasar con Omega eventualmente y también con su familia clon viejita. Pero con el Jedi superviviente Quinlan Vos es otro cantar, porque hay algo escondido con Ahsoka Ventress y no sabemos nada de su presente en la era imperial, pero también sabemos que no solo Quinlan y ella se declararon amor eterno en Discípulo Oscuro, que recordemos que era parte de un arco cancelado de Clone Wars, que después volvieron novela y es canon, donde Quinlan Vos se pasaba al lado oscuro y básicamente Ahsoka Ventress lo rescataba, y donde el último episodio de ese arco de Clone Wars se llamaba La Senda, como un guiño a la senda oculta. Pero ella básicamente en el final moría dando su vida por él, recibiendo rayos mortales de parte del Conde Dooku, y así Quinlan Vos al lado de Obi-Wan Kenobi, sabiendo Kenobi perfectamente que Quinlan amaba, terminó depositando el cuerpo de su amada Ventress en un estanque de las Hermanas de la Noche, escuchando en esa novela voces de ultratumba de Dathomir. Este dato es mega vital, porque como ya les dije, el póster de Historias del Inframundo de Ventress la muestra con un aura como si esta historia de sus cortos vaya a mostrarnos cómo sobrevivió a su muerte, precisamente mediante la magia levantamuertos de las Hermanas de la Noche. Algo que es muy casual, Masters, porque ya la vimos en Tales of the Empire mediante Dave Filoni, y también en la serie de Ahsoka que también escribió Filoni. Y el sitio oficial de Star Wars, cuando ella volvió en Bad Batch hace un año, nos dijo que el hecho de cómo Ahsoka sobrevivió se contaría en una historia futura, o sea, en esta. Y es muy casual pues que este Tales también está escrito por Dave Filoni. Vaya, y por lo visto en el tráiler de Underworld, en concreto con las tramas de Ventress con ese Padawan Jedi que protege, estando en un mundo desértico con un ex líder separatista, eso parece ser un arco en concreto, Masters. Pero aparte en otro arco tenemos la misión que ella va a hacer con Lat Razi y el droide C-21 Highsinger como cazarrecompensas. Esto aparentemente hasta el mundo de Corellia en un astillero imperial de Star Destroyers. Y si nos fijamos en las imágenes y las comparamos, esos dos arcos distintos son muy claros. Incluso cuando ella se enfrenta al Inquisidor misterioso, eso forma parte de cuando protege al nuevo Padawan, que no sabemos aún quién es, pero esto implica también conexiones a la senda oculta Jedi, similar a como la propia Ahsoka Ventress en Bad Batch le hizo esa prueba a Omega, algo que parecía un test muy a lo Jedi.
Y sabemos que esa organización Jedi de la Senda Oculta formaba parte de Quinlan Vos, como se nos dijo por la propia Tala Durid en el año 10 del Imperio en la serie de Obi-Wan Kenobi. Así que es completamente canon que Quinlan vivió una década después de la Orden 66 y siempre podría aparecer en lo que sea de esa era, donde precisamente se dará este nuevo Tales. Todo pinta pues que también Asajj Ventress vivió esa década del inicio del Imperio. Ojo, y sí creo que podemos tener un flashback en este nuevo Tales, donde veamos que Quinlan la depositó justamente en ese estanque de Dathomir, y hasta que, ¿por qué no?, salga Kenobi como una sorpresa en Tales of the Underworld. Ambos, claro, con cameos chiquitos, que veamos en un arco que no se ha mostrado en el tráiler cómo Ventress despertó a esa muerte gracias a la magia levantamuertos de las Dathomirianas, para seguir ahora en esta serie una senda de luz como sensitiva y también cazarrecompensas. En ese sentido, el cameo de Quinlan es súper realista, pero también hay una cierta posibilidad de que Asajj Ventress solo lo mencione y nos dé cierto guiño a la novela de Discípulo Oscuro y que se guarde la aparición del Jedi Quinlan Vos en la rumorada serie de Ventress, la que ya sería de una temporada completa, Masters, que esa todavía está cierta posibilidad, sobre todo para plantear el siguiente paso de Star Wars en lo animado. El formato de Tales en los cortos, siempre en sus 3 temporadas, nos ha enseñado en su marketing a todos los personajes de cameo, ya sea en su póster o su trailer. Pero curiosamente, en el póster o el trailer de esta nueva Tales of the Underworld, no aparece el Jedi Quinlan Vos, y solo está el guiño de esa Ventress resucitada. Y en el póster, si nos fijamos, vemos todo lo ligado a Cad Bane de un lado, y en el lado de Asajj vemos al nuevo Inquisidor misterioso o al líder bigotón separatista con otro joven estando sentado, al igual que a los cazarrecompensas Lad Razi y C-21 Highsinger que vimos en Clone Wars. Esto de cierta manera implica que Quinlan no estará, o que solo será mencionado en los diálogos por Ventress, o que hay una tercera posibilidad y él esté completamente escondido. Vaya, creo que hay ciertas posibilidades de que salga, digamos un 40%, pero para esto hay que analizar el historial de las otras 2 temporadas de Tales. Por un lado, con Barry Sophie o Morgan Elsbeth, ahí no nos ocultaron que salían ciertos pesos pesados en cameos, como el Gran Inquisidor, otros Inquisidores, el Gran Almirante Thrawn o el mismísimo Darth Vader. Estaban todos ellos en el tráiler y el póster. Y la cosa con Tales of the Jedi hace un par de años fue un tanto distinta, porque con Ahsoka y Dooku salían casi todos los cameos en el marketing. La familia de Ahsoka, Qui-Gon Jinn, Yaddle, Anakin, Windu, Bail Organa, Rex y hasta Obi-Wan Kenobi. Pero un personaje que fue clave en ese Tales, que era Palpatine, estuvo escondidísimo en la trama. Jamás salió en el marketing hasta que vimos cómo Dooku se cargó a Yaddle. El Lord de los Sith era vital para mostrarnos la caída al lado oscuro de Dooku cuando tenía esa prueba oscura de asesinar a Yaddle. Y lo mismo podría pasar ahora en esta nueva Tales con Quinlan, para explicar con él como un cameo escondido cómo rayos sobrevivió a Asajj Ventress tras el final de la Guerra de los Clones, algo que es lo que todos queremos saber desde que la vimos en Bad Batch, para después tener conexiones con la Senda Oculta. Por eso sí pienso, Masters, que sí hay esperanza con Quinlan Vos para Tales of the Underworld. Pero si también quieres saber más de por qué Cassian Andor decidió reprogramar a K2SO en vez de destruirlo, al igual cómo se conocieron, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.